Jesús de Nazaret predicó sobre todo el amor, A-M-O-R, pero parece que la Iglesia lo leyó al revés. Roma, R-O-M-A, dedicándose desde entonces a su conquista, a conseguir el poder que tenía y representaba. Un imperio donde un emperador podía nombrar senador a un caballo o violar a su madre, y donde se podía provocar la muerte de 40.000 hombres en un solo mes en el Coliseo. Desde Juan VIII, allá por el año 873, hasta Silvestre II en el 1003, se sucedió seguramente el período más negro de la historia de la Iglesia. Hubo 33 papas y 4 antipapas. 10 de estos murieron asesinados, muchos fueron encarcelados o exiliados y pocos gobernaron apenas unos días. Mediado el siglo XI, el papado había llegado hasta tal punto de decadencia que incluso Benito IX llegó a vender el pontificado a Gregorio VI, su padrino. Jesús había prometido un reino donde los últimos serían los primeros, y ante tanta corrupción a la que siempre ha apoyado la Iglesia, surgieron a principios del siglo X en toda Europa auténticas iglesias alternativas, grupos de fieles que predicaban y aplicaban la comunidad de bienes, la fraternidad, y rechazaban la autoridad eclesiástica. Las jerarquías de la Iglesia y los nobles, que a menudo eran lo mismo, se emplearon a fondo contra esos movimientos, exterminando poblaciones enteras en una lucha despiadada contra la herejía. Se comenzó en el siglo VII, primero contra los arrianos, los iconoclastas, que rechazaban el culto a las imágenes, como dice el segundo mandamiento, los paulicianos, que veneraban los escritos de San Pablo, o los bogomitos, paulicianos que predicaban la igualdad social. Los herejes monfortinos, allá por el 1028, eran culpables de muchos delitos, practicaban la castidad aunque estuviesen casados, ayunaban y eran vegetarianos, pero lo peor es que ponían en común sus bienes. O los Patarini, movimiento social y religioso desarrollado en Milán hacia el siglo XI, contra los abusos del arzobispo Guido, señor de Milán. Todos ellos fueron perseguidos y quemados a centenares. A principios del siglo XIII, el Papa se había convertido, a todos los efectos, en un soberano más, uno de los más potentes. Firmaba tratados, hacía y deshacía alianzas, mandaba ejércitos a la guerra, marcando el punto máximo del poder político con Inocencio III. Durante siglos, Roma había frenado cualquier reforma o cualquier intento de cambio, evolución o modificación, pero después de los decenios de 1170 y 1180, dos grandes movimientos disidentes centrados en la penitencia y en la pobreza se desarrollaron hasta suponer una amenaza para el sistema romano. De un lado los cátaros o albigenses, venidos desde los Balcanes y dedicados desde un estricto ascetismo a una predicación itinerante a la manera de los apóstoles, y de otra los valdenses, que surgieron como una hermandad de ascetas laicos en torno al rico mercader Baldo de León, que distribuyó sus riquezas entre los pobres. La Iglesia respondió con la condena a los herejes, y dada la oportunidad y la popularidad que iban obteniendo, Inocencio III decidió exterminarlos, iniciando una cruzada contra ellos. Obispos, papas, reyes y emperadores iniciaron la persecución y prepararon el terreno para lo que llenaría muchas de las páginas más terribles de la historia de la Iglesia con el terrorífico nombre de la Santa Inquisición. Inocencio III dio el primer paso para su creación en el Concilio de Tolosa en 1229, cuando se instituyeron oficialmente los tribunales de la Inquisición
e Inocencio IV completó el cuadro adjudicando el derecho a la tortura. Influencia masiva tuvo también el emperador Federico II, quien en sus edictos estipuló la muerte en la hoguera como castigo a la herejía. Se nombraron inquisidores papales, sobre todo entre las órdenes mendicantes, para que siguieran el rastro a los herejes. Los condenados debían ser entregados a un tribunal para una muerte cruel, o por lo menos para que se les cortara la lengua. La persecución contra los cátaros duró 20 años y terminó en 1229 con más de 1 millón de muertos. Los valdenses no fueron completamente exterminados hasta 1561. A partir del año 1000 y hasta mediados del siglo XIII, la atención de la Iglesia estuvo concentrada sobre todo en las herejías, como la cátara o la valdense, pero las cosas cambiaron cuando se creó la Inquisición. Se torturará y matará de forma horrenda en esos momentos solo por sostener que Jesús y los apóstoles no poseían nada. Incluso bastaba tener una Biblia para ser sospechosos de enemigo de la Iglesia, y si ésta estaba traducida en vulgar, es decir, en un lenguaje comprensible para el pueblo, la condena por herejía estaba asegurada, no fuera a ser que se enterasen de lo que Jesús decía. El pueblo de Stedin, en Alemania, se negó a reconocer la jurisdicción temporal del arzobispo de Bremen. Fueron por ello declarados herejes y el Papa Gregorio IX lanzó una cruzada contra ellos en 1234, acabando con sus 11.000 habitantes. Los herejes que iban apareciendo junto a sus seguidores seguían el mismo camino. Jacopón de Todi, Guglielma la Bohemia, los apostólicos, llamados así los seguidores de Gerardo Segaleio de Parma, Fray Dolcino, los Vegardos y Beguinas, los Lolardos, Jan Hus, el Lutero de Bohemia, Girolamo Savonarola. A veces la herejía en un tiempo dejaba de serlo en otro. El caso más notable fue el de Juana de Arco, quemada en la hoguera en 1431 y santificada después en el siglo XX. Bastaban los rumores sobre una persona para iniciar la instrucción, y una vez ahí, el acusado debía demostrar su inocencia. En el manual del inquisidor de Eymerich se describen astucias como la de hacerse pasar por loco. Él aconseja torturar al loco, porque si no lo está, difícilmente continuará su comedia cuando sea presa del dolor. En España la Inquisición se inició en 1482 por iniciativa del rey Fernando, y solo el gran inquisidor Torquemada mandó a la hoguera a más de 10.000 herejes. La maquinaria inquisitorial funcionaba tan bien que empezaba a estar necesitada de clientes. Durante todo el siglo XIV y el XV se sucederán en inquietante crescendo tratados sobre la brujería que irá poco a poco abandonando el campo para el siguiente exterminio. Una bula papal de Inocencio IV en 1484 marcó el inicio de la caza de brujas y brujos, apoyada por un tratado, El Martillo de Brujas, reproducido con la nueva técnica inventada por Gutenberg y que llegó a ser un bestseller de la época. Las brujas, se dirá, son una auténtica secta que lucha por la destrucción de la Iglesia. El objetivo es claro: si las brujas son por definición herejes, fácilmente los herejes y también los judíos son por definición brujos. Esta caza puede leerse también como una gigantesca guerra del poder masculino contra el femenino y las últimas formas de matriarcado. Uno de los objetivos era arrebatar a las mujeres el poder de curar enfermedades y asistir a partos. Este poder debía ser confiado al monopolio de la casta masculina de los médicos. En el tratado se afirmaba que nadie hace mayor daño a la Iglesia que las comadronas. De hecho, la mayoría de las víctimas eran mujeres y normalmente de condición humilde.
El resto, moriscos y judíos no conversos, acusados de mantener sus prácticas paganas, también estaban en el lote. Las cifras hablan de muchos cientos de miles de torturas y ejecuciones. Solo en este último periodo inquisitorial, entre el siglo XIV y el XVIII, se exterminó a una gran parte de la población. Pero la evolución es imparable y la reforma, con la que, entre otras cosas, se intentaba anteponer la palabra de Dios a la de los papas, amenazaba nuevamente con cambiar las cosas. El pensamiento y la razón propugnaban un cambio de paradigma. Y así, el sacerdote Martín Lutero, a comienzos del siglo XVI, protestó contra las indulgencias, negó la autoridad jurisdiccional del Papa, de algunos sacramentos y del celibato, sostenía que era derecho de todo creyente leer e interpretar las Escrituras, así que tradujo la Biblia al alemán y lanzó un movimiento que dividió irremediablemente el occidente cristiano, el luteranismo. La reforma de Lutero divide Europa en dos, los estados católicos y los protestantes. La mayor parte de los estados alemanes septentrionales se alinearon con Lutero y los meridionales permanecieron junto a Roma. Juan Calvino creó años después la otra gran confesión reformada que también se propagó por Europa, el calvinismo. En el Concilio de Trento se quiso poner freno, convirtiendo a Europa en la segunda mitad del siglo XVI en un campo de batallas, de fe y guerras de religión. En Italia y España los pequeños grupos de protestantes fueron reprimidos, pero en Francia se libraron 8 guerras civiles contra los hugonotes, llamados así los calvinistas franceses. 3.000 protestantes fueron masacrados en París en una sola noche, la noche de San Bartolomé. El Papa Gregorio XIII bendijo a los asesinos católicos. El total de hugonotes muertos en París y provincia fue de 25 a 35.000 y se cuenta que en 3 días fueron convertidos al catolicismo 60.000 calvinistas franceses. En los Países Bajos, la lucha contra España por sus libertades duró más de 8 años. Alemania quedó asolada por la Primera Guerra Moderna, la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, y en 1618 contaba con casi 21 millones de personas. En 1648 eran apenas 13 millones. Según un historiador de la época, Polisenski, calculando la alta mortalidad infantil y la poca duración media de la vida en esa época, en total resultaron afectados por el conflicto 100 millones de personas. También se luchó a partir del siglo XVI contra los anabaptistas que rechazaban el bautismo y de los que sobreviven algunas comunidades en América donde tuvieron que emigrar. Los unitaristas negaban el dogma de la Trinidad y su principal exponente, Miguel Servet, fue quemado en la hoguera a mediados de siglo. La Iglesia anglicana nació gracias a Enrique VIII, el de las 6 esposas. Cuando trató de conseguir una anulación para volverse a casar y se le negó desde Roma, el Parlamento inglés lo nombró único jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, permaneciendo autónoma desde entonces.